¿Cómo le va? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y de inmediato vamos a empezar a analizar esos números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos en titulares. El 21 de febrero es una fecha que de seguro Macri no olvidará. Más de 400.000 argentinos y argentinas tomaron las calles para protestar en contra de los despidos, los tarifazos, el ajuste, pero en favor del trabajo, las pymes y la justicia social. En nuestra lista vamos a revisar los elementos que han caracterizado el desempeño de la economía italiana. Y Portugal sigue dando ejemplo a sus vecinos europeos. La deuda pública del país luso se reduce a su mejor nivel en 5 años. La única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Que es la que claramente lidera intelectualmente ese grupo y que viene planteando desde primero su actitud antidemocrática el 10 de diciembre de 2015 de no traspasar el mando. En adelante han representado una corriente de pensamiento que tenía un diagnóstico muy favorable del país que nos dejaron y por ende creen que estamos en el rumbo incorrecto. Al inicio veíamos imágenes del imponente mensaje que al menos unos 400.000 argentinos repiten desde hace ya más de 2 años. Macri para la mano. El reclamo es claro, pero el gobierno de Cambiemos, tal y como lo escuchábamos en ese audio, sigue deslegitimando el principal motivo que impulsa estas masivas manifestaciones. Las políticas de ajuste macristas, lo que denuncian como saqueo al bolsillo de los trabajadores. Por ejemplo, sobre la canasta alimentaria básica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, indicó que un hogar conformado por un matrimonio y 2 hijos menores de edad requería en enero más de 16.900 pesos para poder cubrir el costo total de la canasta básica y de otros servicios y con ello no quedar debajo de la línea de la pobreza. Esta canasta sufrió un aumento de 1,8% en enero con respecto a diciembre de 2017 y acumula un alza de 27,4% en un año, este periodo, enero 2017, enero 2018. Asimismo, el valor de la canasta alimentaria, que impide estar por debajo de la indigencia para el igual grupo familiar, se ubicó en más de 6.700 pesos en enero, aumentando 2,2% con respecto a diciembre de 2017 y con una alza acumulada anual de 22,8%. Hay quienes, si lo comparan con otros países, podrían decir que parece poco. Sin embargo, el aumento de los alimentos y de los bienes básicos significa mucho en Argentina en un contexto de despidos y de tarifazos. Sobre lo primero, los despidos. Como parte de esa agenda antiobrera, Cambiemos cometió en enero 6.339 despidos y suspensiones en todo el país. Es decir, casi el doble de los casos registrados en el mismo mes, pero de 2017, cuando fueron cesanteados 3.692 personas que quedaron entonces en la calle sin trabajo y por tanto sin ingresos mensuales para poder cubrir los costos de alimentos y de bienes. Sobre los tarifazos, que ha sido una constante de Macri desde asumida la Casa Rosada y a los que ya se han ejecutado a inicio de este año, pues se podrían sumar otros que parece que se están cocinando. Las empresas Metro, Gas y Gas Natural proponen aumentos de 44,5% en sus tarifas, mientras que en un año acumulan ya alzas que llegan a 111,2%. En la misma espera por la autorización de tarifazos se encuentra Agua y Saneamientos Argentinos, que propone un incremento de 26% en la tarifa del servicio de agua potable y cloacas, e igualmente pide eliminar los subsidios que reciben 1,1 millón de usuarios de al menos la gran capital, Buenos Aires.
Seguimos con más informaciones de América Latina, porque frente a un Telecán que aparentemente está estancado, México ya va preparando ese terreno para el peor escenario. En esta línea intenta reducir su dependencia importadora con Estados Unidos y ya ha empezado a comprarle a otros socios en el sur lo que hasta ahora obtenía a través de su socio norteamericano. Si bien los números comerciales siguen siendo de desventaja para México por esta dependencia importadora, al menos ya se vislumbran otras opciones no estadounidenses. Frente al titubeo y los chantajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impide el asentamiento de las renegociaciones del país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los socios comerciales, México, ha entrado en una fase de buscar nuevos rumbos, pero esta vez hacia la propia América Latina. Su principal meta es sustituir el espacio económico dejado por la Casa Blanca e impedir una posible interrupción de las importaciones en el sector del agro, que dependen en buena medida hacia Estados Unidos. De acuerdo a datos ofrecidos por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México, compradores de granos del país habrían importado más de 583,000 toneladas métricas de maíz de Brasil en 2017, lo que representó un salto de 970% con respecto al año anterior. Esto frente a la incertidumbre del Telecán. Incluso la reducción de la dependencia importadora de México hacia Estados Unidos sobre este rubro agrícola quedó demostrado con el comportamiento de las compañías aztecas Gramosa y Portimex, las cuales no importaron maíz brasileño en 2016, pero en 2017 hicieron compras por 260,000 toneladas métricas, por un valor de $44 millones. Frente a este escenario, agricultores y comerciantes de granos estadounidenses están tratando de proteger $19,000 millones en ventas a compradores mexicanos de diversos productos, desde maíz y soja hasta lácteos y aves de corral. Bien, fíjense que dicen que si algo está mal puede ir peor, y así lo confirma la situación colonial de Puerto Rico, un país obligado a asumir una deuda a todas luces ilegítima, usada como excusa para recortar y ajustar, mientras que los responsables económicos de dicha deuda, es decir, Estados Unidos, se lavan las manos. Ahora sucede lo mismo, pero con las consecuencias del huracán María. Y es que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, ya dijo: San Juan necesitará adoptar lo que definió como medidas dolorosas para reactivar su economía en medio de la devastación que dejó el paso del fenómeno natural. El representante de la Fed sostuvo que el territorio libre no asociado solo debe asumir los costos de la recuperación, sino que al mismo tiempo debe hacer lo necesario por ingresar en un camino fiscal sostenible. Lo ha dicho, y pues esto ha resultado irritante para los boricuas, especialmente teniendo en cuenta las duras críticas de las que ha sido blanco Washington por su limitado manejo de la crisis de cara a la recuperación pues de la isla tras el fenómeno meteorológico que destruyó más del 80% de los cultivos de Puerto Rico y que ya desde 2006 había registrado una caída en su crecimiento económico por el orden de los 15 puntos porcentuales. Es la situación que ocurre a esta hora, en este momento, en Puerto Rico. Así nos vamos entonces a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando el desempeño económico justamente de una de las economías más sólidas de Europa, Italia. Al regreso.
Italia es el segundo país más endeudado de toda Europa, con más del 132% de su Producto Interno Bruto comprometido en pasivos públicos. Parte de este problema tiene que ver con un sistema financiero intoxicado, con un sector bancario que respira por la herida de una crisis sistémica que no termina de sanar. Allí ponemos el punto y seguimos contextualizando. La banca italiana arrastra una grave crisis de solvencia que trae de cabeza al sistema financiero europeo. Entre sus balances acumulan una montaña de 360.000 millones en créditos dudosos, es decir, 22% del PIB italiano y un tercio de la morosidad conjunta de todos los países de la zona euro. La situación en Italia se exacerbó por la peculiar estructura de su sistema. Más de la mitad del sector consiste en cajas de ahorro o cooperativas de crédito con un fuerte arraigo en las comunidades territoriales donde están implementadas. Ese estrecho vínculo con la clientela, aunado a unas condiciones de contratación deficientes, ocasionó una burbuja de préstamo con anterioridad a la crisis. La crisis, por supuesto, no nada más ha impactado en las finanzas públicas y en la banca. Los indicadores también hablan de que en la última década Italia pasó a ser de uno de los países con menor inversión pública en servicios. Por ejemplo, mientras que en 2006 estaba entre los 5 países de la Unión Europea que más invertían en salud con respecto al PIB, en 2015 pues bajó hasta el puesto número 12 en el ranking internacional. En 2006 la inversión pública en educación se situaba en 4,5% del Producto Interno Bruto y en 2014 se redujo pues en 4 décimas hasta el 4,1%. Esto según los datos de la propia Eurostat, la pues compañía de estadísticas de la Unión Europea. Otro mal dato para resaltar es la pobreza, que se ha extendido casi como una mancha de aceite en toda Italia, creciendo un 141% en 10 años. Es decir, 4,74 millones de italianos viven en pobreza absoluta. Esto también, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de Italia, Istat, publicada recientemente en 2017. Entonces, caracterizamos a la economía italiana: débil crecimiento, alto endeudamiento y también una crisis bancaria que se ha reflejado en la última década pues como una de las debilidades más fuertes que tiene que enfrentar este país, que por cierto el próximo 4 de marzo celebra esas elecciones parlamentarias. Estaremos muy atentos a eso. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de otro país de la Unión Europea, Portugal. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Vamos a revisar de inmediato este recorrido por las economías 360, porque mientras la deuda se come pues las economías de la mayoría de los países de la Unión Europea, Portugal reduce el ratio con recetas a contracorriente. El Ejecutivo al uso no solo ha podido devolverle parte de ese poder adquisitivo perdido a los trabajadores de Portugal, mejorando además las condiciones laborales, sino que además también ha sido capaz de achicar la deuda pública. Todo esto sin dejar de cumplir con los objetivos de déficit comunitarios y tampoco con políticas de ajuste ni recortes. Según datos del Banco de Portugal, la deuda pública lusa representó en 2017 el 126,2% del PIB del país, lo que supone un descenso de 4,6 puntos porcentuales respecto a 2016 y el dato más bajo registrado desde el 2012. De este modo, 2017 se convirtió en el segundo año consecutivo de descensos en este apartado, que del 2015 al 2016 cayó medio punto, del 130,6 al 130,1%. La cifra entraba en las previsiones del gobierno de Antonio Costas, que el año pasado había vaticinado que rondaría el 120% del Producto Interno Bruto en 2017.
que veíamos eran imágenes de hoy, 22 de febrero en España, donde continuaban en las calles miles de ciudadanos exigiendo una vejez digna ante las puertas del Congreso de Diputados. De ridícula califican los jubilados españoles la subida de 0,25% en el monto mensual de las pensiones aprobado por el Ejecutivo español Mariano Rajoy. Más pensiones, menos ladrones. Esa es la consigna, la insignia que se podía leer en parte de los carteles que allí tenían los manifestantes. La subida del 0,25% ha sido la gota que colmó el vaso de los jubilados, que se han llenado pues al mismo ritmo que se ha ido vaciando sus bolsillos. La pérdida de poder adquisitivo también ha sacado a las calles a los pensionistas de Bilbao, Sevilla y Oviedo, quienes insisten en que es imposible vivir con la actual pensión. La oposición, por su parte, reclama que los incrementos de las pensiones cubran el incremento de los precios y los presupuestos generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la seguridad social. Según datos del Eurostat, en España el 34% de hogares tiene como principal fuente de ingresos algún tipo de pensión y el 7,25% de los jubilados convive con personas en paro. La OCDE advierte lo que parece inevitable. En su último informe sobre el sistema de seguridad social de España, comenta de una previsible caída en la cuantía de las pensiones que se producirá en los próximos años a consecuencia de las antirreformas del Partido Popular. Así, la pensión que finalmente cobra un jubilado, que actualmente se sitúa alrededor del 82% de su salario, podría bajar al 72% de manera rápida e incluso llegar al 42% en un futuro no muy lejano si el gobierno de Rajoy persiste en saquear la alcancía, también llamada hucha, de los fondos del sistema. Se trata de una cuestión de prioridad política. España dedica a inversión previsional 3 puntos del PIB menos que la media de la zona euro, 10,4% frente al 13,4%. Lo que subyace de manera clara debajo de toda la propaganda que los ultraliberales llevan años haciendo de los grandes males que según ellos supone para la economía el gasto social, es el deseo de los inversores económicos y de los lobbies financieros por quedarse con la mayor parte de la tajada posible del dinero que el Estado recauda de los ciudadanos para destinar a lo social. El sistema de pensiones español fue desarrollado durante el gobierno de Felipe González en los años 80 y 90, cuando el PIB era mucho menor que el de hoy en día. El problema es que ahora el dinero que debería guardarse para las futuras pensiones se utiliza con fines irregulares. Ahora bien, miles de agricultores franceses también manifestaron en contra del Tratado de Libre Comercio que se negocia entre la Unión Europea y el Mercosur y que prevé ya pues parte de una importación de carne bovina de Sudamérica. El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que no habrá jamás carne tratada con hormonas en Francia. Así de despectivo fue. Los negociadores del Mercosur y de la Unión Europea retomaron ayer miércoles en Asunción las discusiones de cara a este polémico tratado de libre comercio entre el bloque de la UE y los 4 países que conforman el Mercosur y que están abiertamente pues tratando de lograr, de consensuar este tratado. Tras lograr avances especialmente en el rubro de la carne, en la última ronda celebrada en Bruselas. Hoy miles de agricultores manifestaron en toda Francia que no están de acuerdo con esta negociación que prevé la importación, como decimos, de carne bovina proveniente de estos 4 países de Sudamérica. Las cosas todavía no están claras, sin embargo, ya ellos protestan. El ministro de Agricultura del Ejecutivo francés ha dicho que París buscará garantías para una competencia justa con la carne suramericana. Y en este sentido dijo al Parlamento que esto podría incluir un mecanismo de emergencia en caso de una grave interrupción del mercado de la carne de la UE. Así las cosas en economía, así ponemos punto final a esta emisión. Le recordamos nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.